Señales 13. IA13.cl. Inteligencia artificial al alcance de todos. Dejamos con la siguiente presentación al señor Pedro Maldonado, de la Universidad de Chile, que nos va a hablar de la inteligencia artificial y cerebro humano, el impacto de sus similitudes y diferencias. Adelante, por favor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Creo que John ya mostró bastante elocuentemente las capacidades que tiene inteligencia artificial y yo quiero invitarle un poco a comparar de dónde surge todo esto y que tiene que ver principalmente con el cerebro humano. Ustedes ven ahí a la izquierda un cerebro humano de juguete y a la derecha uno de los computadores más potentes que existen en el mundo, ¿ya? Y como hablamos de inteligencia artificial, efectivamente estamos hablando de una competencia, ¿cierto? Una capacidad que originalmente hemos identificado que hacemos nosotros los humanos, ¿cierto? Pero ¿qué similitudes, en qué tan cercano se basa la inteligencia artificial en la actividad que efectivamente usamos nosotros? Eso es parte de lo que quiero discutir ahora en unos pocos minutos. Una de las primeras cosas que es importante hacer notar es que estas dos estructuras, estos dos sistemas, se diferencian enormemente en su grado de complejidad. El cerebro, que es apenas probablemente algo que pesa 1,5 kilos a 2 kilos, es infinitamente más complejo que el sistema que ustedes ven ahí a la derecha. Si uno describe un sistema computacional, ¿cierto? Aquí ven una tarjeta madre a la derecha y un diagrama a la izquierda, el número de componentes que tiene, ¿cierto? Un sistema computacional, resistencias, capacitores, amplificadores operacionales, transistores en su mayor parte, digamos. En contraste con un cerebro humano, tiene mucho menos partes, aunque tiene numerosas partes, y son menos diversos. En contraste, un cerebro es una maquinaria enormemente compleja, tiene aproximadamente, si solo consideramos las células, las neuronas, 86.000 millones, que cada una de ellas tiene miles de conexiones entre ellas, lo que hace una red de 602.000 miles de millones, ¿cierto? Que casi más o menos el número de estrellas que hay en el universo. De manera que adentro de nuestras cabezas tenemos una red que obviamente no entendemos suficiente, ¿cierto? Y sin embargo hace cosas que de alguna manera han inspirado la inteligencia artificial. Esto que ven ustedes acá es un diagrama de conexión global del cerebro. Cada una de estas cajitas representa una parte del cerebro y las líneas representan la conexión que hay entre estas distintas partes. Cuando uno mira este diagrama realmente no entiende mucho y es el estado del arte en neurociencia. Sabemos qué hay, cómo se conecta, pero no sabemos cómo funciona. Y este esquema es también fractal. Si uno toma, por ejemplo, esta parte de la red neuronal que tiene que ver con procesamiento visual y lo mira en detalle, se encuentra de nuevo con una red más o menos parecida y así a un nivel más finito. Por lo tanto, la verdad es que no sabemos cómo el cerebro hace estas cosas que definimos como inteligencia y estamos recién un poco rascando acerca de los mecanismos. Hemos tratado de simular la actividad del cerebro en computadores. Hace muchos años un proyecto suizo trató de simular, o el proyecto de 10 años era simular 1 milímetro cúbico del cerebro de una rata, ¿ya? Y para lograr eso necesitaban 15 años y una colección de supercomputadores. Todavía no lo han logrado, solo han logrado apenas simular 31.000 neuronas de 200 tipos distintos con 37 millones de conexiones solamente. Y lo que ven ustedes aquí a la izquierda es un diagrama que sale justamente de esa simulación. De manera que si bien los computadores buscan un poco imitar, también estamos usando computadores para entender el cerebro, pero de nuevo nuestro estado del arte es bastante limitado. Esto continúa. Uno de los proyectos científicos más importantes del mundo es un proyecto europeo, el Human Brain Project. Parte de esto lo hace el centro de Jülich, aquí está el supercomputador de ahí, donde el objetivo de este proyecto
europeos. Los europeos en realidad están fuera de la inteligencia artificial, pero están en la cabeza de simular al menos la actividad del cerebro, y su gran aporte tiene que ver con nuevas maneras de simular el cerebro, porque los redes computacionales tienen una manera, un algoritmo que no simula exactamente la manera en cómo funcionan las neuronas. Y hay toda un área nueva en computación neuromórfica, que es la que se muestra aquí abajo, ¿cierto?, donde se han reemplazado los transistores por otro tipo de modelo en la cual la actividad eléctrica funciona más parecido a lo que hacen las neuronas de nuestro cerebro. Esto obviamente va a impactar de una manera muy potente la inteligencia artificial, más bien aportando rapidez y complejidad a las operaciones que pueden hacer. Nuestro cerebro, al contrario, ¿cierto?, hace muchas cosas. ¿Qué es lo que hace? Ya John nos dio una lista enorme de cosas que puede hacer la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Bueno, muchísimas cosas, ¿cierto? Por supuesto que hace las cosas que fueron mencionadas acá, pero nuestro cerebro tiene que lidiar con muchísimas otras cosas también. Tiene que levantarse en la mañana, echar a andar mantener el corazón, ¿cierto?, ir a comprar el pan para el desayuno, reconocer a los familiares con que vive. Es decir, hay una enorme diversidad de tareas que hace nuestro cerebro, y más encima hace todas estas cosas especiales que nos interesan. Uno de los rasgos más interesantes del cerebro es que todas estas operaciones lo hace con una lámina que es 2 milímetros de espesor. Y en esta lámina hay un circuito que es muy parecido a lo largo y ancho de toda esta extensión de la corteza cerebral. Y esta particular y peculiar look que tiene el cerebro surge principalmente del hecho de que esta lámina tiene una superficie como 1 metro cuadrado, esta especie de sistema operativo. Pero esta lámina de 2 milímetros obviamente no cabe en nuestra cabeza, entonces la solución es arrugarla como las sábanas de una cama, y eso es justamente lo que le da esta apariencia que uno ve en un cerebro, ¿cierto? Y entre todas las cosas que tiene que hacer, obviamente en biología lo más importante es la homeostasis, pero obviamente tiene que preocuparse del cuerpo y ejecutar movimiento o trabajo físico. Este trabajo físico es lo primero que fue reemplazado en un ser humano, ¿cierto? A lo largo de nuestra historia, las máquinas han sido capaces de reemplazar el trabajo físico de los humanos de una manera cada vez más sofisticada, incluso de una manera que es totalmente automatizada. La automatización no es estrictamente considerada inteligencia artificial, es simplemente la repetición de una cierta tarea. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, las máquinas empiezan a tener la capacidad no solo de reemplazar, ¿cierto?, las actividades físicas o competencias físicas del ser humano, sino que las actividades mentales. Y esa es la clave de la similitud entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. En particular, lo que emula o busca emular la inteligencia artificial es cognición. ¿Y qué es lo que es cognición? Son una serie de tareas que puede hacer el cerebro humano que están listados acá, ¿cierto? Distingue, clasifica, decide, resuelve problemas, razona, comprende ideas, crea. Tiene emociones, conversa, ¿cierto? Tiene sentido común, práctico, iniciativa, aprende, se adapta y abstrae. Cuando uno mira las capacidades actuales de la inteligencia artificial, en realidad todavía no se han emulado todas estas. Si uno compara con un computador, el computador aquí en negrita sí distingue, la inteligencia artificial clasifica, decide, resuelve problemas, conversa, aprende y se adapta. Hay muchas otras habilidades cognitivas que aún no han sido emuladas, ¿cierto? Y puse aquí en verde, clasifica, porque a pesar de la enorme complejidad aparente de las tareas que inteligencia artificial hace hoy, prácticamente casi todas están basadas en una operación bastante sencilla, que es la que está aquí en verde, clasifica, ¿ya? Los algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones, para conversar, para hacer todas estas cosas fantásticas que describió John, la primera operación que tienen que hacer es distinguir un componente de otro. Esa es la base, por ahora, de la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacen? Exactamente igual de la manera como lo hace el cerebro, aprenden.
Nuestro cerebro es una estructura que está permanentemente en cambio. Cuando ustedes salgan de esta sala, su cerebro físicamente va a tener miles de conexiones nuevas, va a haber perdido otros miles, también algunas neuronas, pero lo importante es que el cambio, la experiencia de haber estado en esta sala queda, ¿ya? Se transforma en un cambio físico en las conexiones de nuestro cerebro. Esa es la base sobre la cual también están operando los algoritmos de inteligencia artificial. Hoy en día, ¿cierto? El gran avance ha sido producto de un pequeño pero no menor cambio en la manera en cómo se construyen estas redes. En los años 80, ¿cierto? Lo que se hacía principalmente era tener una especie de entrada a una red neuronal artificial que tenía conexiones, pero que luego rápidamente eran llevadas a un resultado. Estas líneas de acá representan conexiones entre elementos simulados neuronales de la red y que tienen la importante propiedad de ser modificadas dependiendo de la interacción entre la entrada y la salida. Lo que ha ocurrido hoy es que esta capa se ha extendido en una serie de capas que se llaman ahora, ¿cierto?, aprendizaje profundo, donde ahora cada capa puede independientemente empezar a especializarse en la detección de algún componente de la tarea que uno quiere realizar. De manera que si queremos identificar la cara de una persona, inicialmente simplemente transformamos esto a píxeles, luego detectamos bordes, luego estos bordes los juntamos en ciertos rasgos, estos rasgos son construidos en alguna característica de la cara y luego la colección de características se parean con una base de datos y se identifica la cara, ¿ya? Esta operación es la base de prácticamente casi todos los algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Parece sencillo, pero es extremadamente poderoso. Aquí hay un ejemplo de cómo esto ha ocurrido, ¿cierto? Una máquina de la naturaleza que les acabo de describir puede perfectamente identificar objetos en una foto, algo que ha estado prácticamente fuera de la habilidad de las máquinas por muchos años, con una gran certeza, no perfecta, pero gran certeza. Aquí esta araña es identificada con una alta probabilidad. Esta es la fotografía. A la derecha ven ustedes la probabilidad de identificar según el ítem. Aquí la tortuga, pero aquí, ¿cierto?, la máquina se equivoca, cree que es un cometa, un volantín, no un ganso. Aquí clasifica correctamente el perro, el collar, y aquí se equivoca, cree que es una pelota de ping-pong, ¿ya? Pero en general lo hace bastante bien. Las tasas de éxito de esta operación de identificación, que es el sustrato principal, ocurre con bastante certeza. Y aquí está el resultado de las cosas, y ya John hizo una lista bastante grande del tipo de cosas que puede hacer, ¿sí? Reconocer objetos, transcribir, etcétera. La operación de poder distinguir entre cosas distintas es lo que está en la base de estas cosas que parecen de alguna manera como operaciones muy distintas, pero tienen en común este elemento de discriminación. Ahora, de manera que las máquinas de inteligencia artificial se parecen y utilizan, ¿cierto?, esta cosa de que el cerebro humano y las redes de alguna manera aprendan, ¿cierto? Y que evidentemente, en la medida de que estas redes se complejicen y se parezcan más al cerebro, obviamente van a poder replicar estas otras competencias cognitivas que son más propiamente humanas. Sin embargo, como dice ahí, las máquinas artificiales no necesitan operar de una manera idéntica como lo hace el cerebro. Hay algoritmos alternativos que pueden lograr un propósito similar. Y por lo tanto, si bien el cerebro ha sido la inspiración, y como neurocientista obviamente quiero darle la mayor importancia al cerebro, hay que reconocer también que no es absolutamente imprescindible emular al cerebro para hacer operaciones complejas que de alguna manera aparezcan como cognición. Un ejemplo de esto es el duelo de redes. Para aquellos que no conocen, ¿cierto?, uno puede entrenar redes artificiales haciéndolas competir entre ellas y aparecen de alguna manera entonces dinámicas que no son parecidas a la que ocurre en el cerebro y tiene unos logros bastante interesantes. Quiero de todas maneras y de alguna manera introducir ya a nuestro próximo presentador,
dado que de alguna manera estamos emulando la cognición humana y existe la potencialidad de reemplazar la cognición humana, esto conlleva el riesgo de que de alguna manera se puede sustraer, ¿cierto?, de las competencias humanas algunas de las cosas que nosotros hacemos. Y esto obviamente tiene un enorme impacto en nuestra identidad, libertades, que de alguna manera he listado ahí, ¿cierto? Y en alguno de estos he incluido a la derecha el artículo de la Declaración de Derechos Humanos, ¿ya? De alguna manera existe el riesgo acá de que el desarrollo de la inteligencia artificial pueda menoscabar de alguna manera algunos de los derechos que consideramos absolutamente fundamentales en nosotros, como el derecho al trabajo, ¿sí? Casi todo lo que hacemos eventualmente podrá ser reemplazado por una máquina artificial. Quizá a lo mejor ya no necesitamos el derecho al trabajo, porque las máquinas van a trabajar por nosotros. Pero hay un periodo del cual va a haber un sufrimiento considerable porque mucha gente no va a tener que hacer. En la identidad, si las máquinas artificiales me van a conocer mejor que yo y van a poder tomar decisiones sobre qué tipo de estudio debo hacer, qué pareja voy a escoger, en qué medida eso va a disminuir mi propio sentimiento de identidad como persona única, ¿cierto? La libertad de decidir está en alto riesgo en la medida de que la mayoría de las decisiones probablemente sean mejor hechas, incluso para mi propio beneficio, por una máquina en vez de mí mismo, ¿cierto? Las máquinas requieren que de alguna manera yo entregue los datos, entregue el tipo de cosas que yo estoy haciendo. Uno se asombra cuando ve a los jóvenes conectados al teléfono todo el día. Y generalmente al principio no decía que les era que están haciendo esto, pero justamente pareciera que ellos son los que entienden mejor que para obtener el beneficio de la inteligencia artificial deben estar permanentemente conectados y deben estar entregando los datos necesarios para que estos algoritmos operen, ¿sí? La inteligencia artificial no es algo que siempre va a estar con independencia del ser humano. Ahora hay un enorme desarrollo en un campo de interfase cerebro-máquina donde cerebros humanos y máquinas se conectan. Esto va a permitir, de alguna manera, que personas tengan capacidades mentales aumentadas por su conexión con máquinas de inteligencia artificial. Esto va a crear una diferencia importante entre personas, y personas con más recursos van a poder aumentar sus capacidades mentales en comparación con otros, y eso puede generar una diferencia importante. Y por lo tanto, no sé si efectivamente todos los humanos, si ven vamos a ser creados iguales, rápidamente no vamos a ser iguales, ¿ya? Finalmente, y creo que esto también lo va a tocar Wolfgang, las máquinas de inteligencia artificial son entrenadas con datos. Estos datos provienen de la actividad y pensamiento humano y como tal contienen todos los sesgos con los cuales trabajamos y vivimos. Y hay el alto riesgo de que las máquinas de inteligencia artificial sean tan clasistas, sexistas como lo somos nosotros. Y obviamente, de alguna manera, tenemos que velar porque ese impacto sea reducido. Bien, y termino con algo que hemos coleccionado como grupo, ¿cierto?, de la OECD, donde de alguna manera en el trabajo que vamos a realizar en las próximas semanas y de la cual también están todos invitados a participar, está incluir de alguna manera algunas recomendaciones para velar porque los potenciales riesgos se minimicen obteniéndose un mayor beneficio. Y eso implica de alguna manera que la inteligencia artificial tiene que ser algo con crecimiento inclusivo, que estén centrados en el hombre y la equidad, algo bastante difícil. Tiene que ser transparente, ¿cierto? Y explicabilidad, aunque esto no ocurre ni en el cerebro humano ni en las máquinas, son totalmente opacas. Cuando se le preguntaron a los ingenieros que hicieron el AlphaGo cómo le había ganado, ellos no sabían, así porque ellos aprenden solas, uno no les enseña. Tiene que ser robusto, seguro y obviamente proteger al ser humano y, por supuesto, tiene que ser un sistema que rinda cuenta. Así que con esto termino. Así que muchas gracias y los invito a seguir. Muchas gracias. IA13.cl. Señales 13.